Estamos poniendo el foco en distintos elementos, sectores. También queremos hacerlo sobre el liderazgo femenino empresarial en España. Según el último informe de Grant Thornton, la presencia de las mujeres en la alta dirección se ha frenado. El número de consejeras delegadas ha caído 10 puntos en 3 años. Está en torno al 19%. Queremos analizar todo esto con la ayuda de Isabel Perea, que es socia directora de auditoría de esta firma. Isabel, buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias. Bueno, empezamos con ese dato, del 28% al 18,5% en 3 años. ¿Cómo lo explicamos? Pues cuesta mucho explicarlo porque la verdad es que nos hemos posicionado en 3 años a los niveles que teníamos hace 10 años, es decir, hemos retrocedido de manera sustancial. Sí que es cierto que quedarnos solamente con el dato de las mujeres que ocupan estos puestos es muy limitado porque tenemos que tener una mirada más amplia. Los datos es que España tiene un 37,3% de mujeres que forman parte de la dirección de las compañías, posicionándonos por encima de la media global europea y por encima de la media global a nivel mundo. También me gustaría poner en relevancia que pese a este retroceso en la posición de CEO, tenemos que ser optimistas en cuanto a que la presencia de mujeres como directoras financieras es muy relevante en nuestro país y esto tiene y puede tener una incidencia de carácter inmediato en favorecer el posicionamiento de las mujeres a posiciones de CEO, dado que en muchas ocasiones es el puesto que catapulta a la posición de CEO. También me gustaría poner en relevancia un dato negativo y es el retroceso en otros puestos también de máxima notoriedad y de máximo impacto en la definición de las estrategias de la compañía, como es la posición de presidentas y la posición de socias, que ha bajado a un 3,4 y a un 4,4%, ratios que están por debajo de los datos a nivel global y a nivel europeo. Entonces, por lo que comentas, el dato donde sí podemos llamar a la esperanza es el directora financiera, ¿no? Que vemos que ha subido hasta el 38,5% y vemos como en España ha ido bajando, pero en Europa en su conjunto va subiendo. Cuando en principio siempre escuchamos, bueno, en España la regulación, la sensibilidad es mucho mayor. Entonces, repito la misma pregunta del principio. ¿Qué elementos encontráis para explicar esta tendencia a la baja? Elementos, a ver, obviamente el ruido mediático ha podido tener un impacto en estos descensos, lógicamente, y también es cierto que si bien el comportamiento de España, como tú comentas, es superior Pero perdona, al de la Isabel, el media. ruido mediático, ¿en qué sentido? O sea, ¿te refieres como a los debates en redes sociales o medios de comunicación o cómo? No, en los últimos meses obviamente hemos visto también cómo en ciertas partes del mundo se ha producido un debate en torno a la implantación de las medidas orientadas a la diversidad y a la equidad en las compañías y esto puede haber tenido un efecto. Pero también es verdad que España viene a reflejar una madurez y una consistencia porque las empresas españolas, pese a ese ruido mediático, apuestan por la implantación de las medidas. De hecho, el 76% de las empresas del middle market que hemos entrevistado en España, que vienen a ser 3 de cada 4, dice que va a continuar implantando medidas de flexibilidad con el objetivo de alcanzar esta igualdad y esta paridad. Lo que te quería comentar también es que España tiene un muy buen comportamiento en el cómputo global de mujeres que alcanzan puestos directivos, pero esto no significa que tenga una simetría directa con los puestos de CEO o con los puestos de presidencia, porque la composición es muchísimo más amplia y lo que hay que luchar y pelear es precisamente por alcanzar esos puestos directivos con el objetivo de alcanzar esa paridad también en esos puestos. Claro, entiendo que por ese ruido, ¿no? Una de las explicaciones puede ser lo que vemos al otro lado del Atlántica con la llegada de Trump 2 al poder, estableciendo todas esas pautas incluso de negar dinero público a empresas que tengan políticas de lo que se denomina diversidad, igualdad, etcétera. O sea, esto está afectando en Así Europa, en cierto sentido. Esto puede afectar, pero Europa sí que es cierto que tiene una madurez y una solidez a nivel regulatorio que precisamente está favoreciendo que el impacto no sea tan elevado. Es así, es decir, hay una convicción por parte de las empresas porque además ya no Pero, solamente se trata de un aspecto regulatorio, sino que las empresas identifican precisamente que hay un mejor comportamiento tanto en sus resultados financieros como en lo que es la gobernanza de las entidades, en la capacidad de atracción del talento y, en definitiva, también en lo que es la competitividad de las empresas, por lo que pero la apuesta. eso es muy interesante, es decir, perdóname Isabel, no es que como son Sí. tantos temas, pero muy interesante lo que dices porque era una de las preguntas que tenía pensada, es decir, no es que las empresas estén, digamos, aceptando lo que les marca la regulación, sino que están comprobando que esto es beneficioso para ellas directamente.
Absolutamente, y los datos son así, es decir, de las 5.000 empresas que nosotros hemos entrevistado para la realización del informe de este año, el 73% indica que ha alcanzado un incremento del 5% en lo que son sus ingresos, un 56% en el incremento de su plantilla, es decir, son empresas también atractivas cuando están precisamente buscando talento, que es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos las compañías a día de hoy, y el 49% dice que ha visto cómo se han incrementado en un 5% sus exportaciones. Es decir, no se trata de una moda. Obviamente la equidad es un ideal, pero está unido y se ha convertido en un eje estratégico para las empresas porque el impacto que está teniendo es, como os comentaba, en una mejora en las capacidades de innovación, de sostenibilidad, de competitividad, e incluso en una capacidad de una mejora en la respuesta a los desafíos que se presentan hoy en día en entornos cada vez más complejos y con unos niveles de incertidumbre muy elevados, como vemos día tras día en las noticias. Y vemos también que la mayoría de los hombres, bueno, en torno a un 50,2% considera que son prioritarias las políticas de igualdad al elegir a una empresa, Isabel, es un dato incluso superior que al de las mujeres. Esto entiendo que es una buena señal. Sí. Es muy buena señal porque al final es la percepción de que implantar este tipo de políticas no favorece solamente a un colectivo, sino que es una visión más holística de la empresa. El dato positivo es que los hombres también perciben que las empresas que tienen implantadas estas políticas son más atractivas para ellos, posiblemente porque el ambiente laboral es más justo, es más transparente, mejora la comunicación, mejora la gobernanza de las entidades y eso es percibido por todos los grupos que componen las estructuras de las compañías y redunda en una capacidad de atracción del talento tanto de hombres como de mujeres. Una última pregunta, Isabel. Es que son muchísimos los datos, vamos a desgranar los principales. Otro que nos llamaba la atención, el porcentaje de socias en empresas en un año ha pasado de un poco más del 10% a no llegar al 5%. Se está rompiendo la cadena de promoción justo cuando se puede tocar un poquito la recompensa. Es un mal dato, realmente, y yo lo pondría al mismo nivel que el retroceso que hemos identificado en posiciones de CEO y en posiciones de presidentas. Es un mal dato y tenemos que ser conscientes de él, porque si bien a nivel global podríamos caer en una complacencia y decir que España está en niveles superiores a los internacionales y a los de la Unión Europea, la realidad es muy tozuda, los datos son ilustrativos de cuál es esa realidad y tenemos que ser todos muy conscientes precisamente de esa pérdida de posicionamiento de las mujeres para alcanzar esos puestos de alta dirección y en donde realmente se están tomando las decisiones en las compañías. Y aquí, obviamente, si analizamos las razones que pueden existir detrás de ello, que es interesante, pues obviamente es porque las mujeres, y esto lo analizamos en estudios que hemos realizado en ejercicios anteriores, siguen percibiendo que el entorno directivo de las compañías continúa siendo muy competitivo, con rasgos masculinizados, con disponibilidades 24/7 y donde en cierta manera a veces se toman las decisiones de manera unilateral. Y desgraciadamente también me gustaría introducir la componente de los sesgos, ¿no? Existen sesgos inconscientes dentro de de las jerarquías y de las estructuras en donde se toman las decisiones en las compañías y que tiene un impacto directo también en las promociones de las mujeres. Isabel Perea, muchas gracias por habernos atendido en directo. Feliz 8M, a ver si el año que viene hablamos y nos cuentas que estos datos han mejorado. Genial, así espero. Muchísimas gracias y feliz 8M también para todos Igualmente, vosotros. buenos días. Buenos días.